básicamente la idea es presentar un poco de lo que estoy tratando de hacer con mi tesis y qué es lo que estamos aterrizando. Y ahorita que llegué y estaba viendo la conferencia del periodista que hablaba de todos los dilemas que tienen y se supone que es la esencia de la comunicación, los periodistas y todo, y tienen dilemas. Ahora imagínense nosotros los médicos tratando de hablar de social media y todas estas cuestiones. Pues las preguntas son muchas. Ustedes ven en esta diapositiva aquí el que está examinando es el doctor René Laennec. Él fue el que inventó el estetoscopio. Y esta diapositiva me gusta mucho porque tiene el estetoscopio de Laennec, que fue el aparato de tecnología que dominó la medicina durante mucho tiempo. De hecho, todos identifican a un médico porque tiene el estetoscopio en su cuello y tiene el examen del paciente, en la relación médico-paciente, que ha sido siempre supremamente importante, y tiene unos observadores. Ven una monja y un par de personajes, 2 o 3 que están ahí, que son estudiantes de medicina. La medicina siempre ha estado relacionada con el estudio, con compartir el conocimiento, y ha sido por tradición muy conservadora, extremadamente conservadora. La tradición que tenemos los médicos es de más de 4000 años. Ustedes ven ahí a Hipócrates de Cos, Hipócrates, el padre de la medicina, y todavía cuando nos graduamos todos hacemos el juramento hipocrático, que en mayor o menor medida intentamos cumplir siempre. Entonces, tratar de introducir temas de tecnología, temas diferentes, una serie de cosas a una escuela de tradición de 4000 años, pues ustedes entenderán que no es nada fácil. Ahora, la salud está en crisis y ustedes ven que esta salud que está en crisis hay que analizar por qué. Todo el tiempo estamos hablando noticias sobre salud que son malas, sobre los sistemas de salud que son malas, que están ocurriendo una serie de cosas y tenemos que preguntarnos por qué. Y en un pequeño análisis nosotros vemos que hemos enfocado una serie, o hemos tenido una serie de enfoques hacia esta medicina. Podemos decir el enfoque tecnológico, donde el paciente va con el doctor y espera que le manden un estudio sofisticado, entre más sofisticado mejor, y el médico también, entre más sofisticado sea el estudio, mejor médico es, que es altamente costosa. Está el modelo de contención de costos, que ustedes ven ahí, no tienen que leer lo que está ahí, que es cierto. Más les vale que no se enfermen en este sistema, porque nos pagan porque no lleguen los pacientes, no porque lleguen, sino porque no lleguen los pacientes a consulta. Por eso hay que mantenerlos sanos, pero no hay que mantenerlos sanos para que estén sanos, hay que mantenerlos sanos para que podamos ganar más. Ese es el sistema de contención de costos. Y está el sistema alternativo, que también se ha vuelto muy popular, ir a medicina homeopática, yoga, etcétera, aunque cuando estén realmente enfermos lo primero que hagan es ir donde el médico de verdad, atenderse, y ya se les olvida un poco la medicina alternativa. Pero también hay el extremo de que ya han pasado por todos los médicos y terminan yendo de nuevo donde algo que les dé una alternativa para cualquiera de las dolencias que puedan tener los pacientes. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Ustedes ven aquí, y lo saben muy bien, que los usuarios de Internet están creciendo globalmente. En todas partes están creciendo los usuarios de Internet, y no es una excepción nuestro continente. Y los de social media es la principal razón por la que la gente consigue Internet hoy en día. Y algo que llama mucho la atención es que los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, están entre los 15 países que tienen más usuarios de Twitter, tienen más usuarios de Facebook. De tal manera que lo que tradicionalmente hemos sido sociales, estamos haciéndolo más en la social media, y estamos participando de una manera muy importante, cuando usualmente la tendencia es que en Latinoamérica se hagan las adopciones de tecnología en última fase. Hemos dicho nosotros, hemos mencionado, yo tengo un blog donde voy escribiendo estas reflexiones y voy pensando en cosas de la tesis, que tal vez, y asimilando la medicina, como decía McLuhan, los que están aquí de comunicación, la social media se ha convertido en ese sistema circulatorio de la sociedad del conocimiento. Podemos estar todos conectados,
podemos intercambiar opiniones y es fácil en este elemento empezar a intercambiar opiniones médicas, empezar a intercambiar artículos, empezar a intercambiar una cantidad de cosas que tienen que ver con el conocimiento que hacen que sea una herramienta muy poderosa para tener en cuenta. Por eso yo quise hacer el doctorado en comunicación, porque quise pasar de ser un fan de las nuevas tecnologías a ser un doctor realmente en esto y estudiar el por qué o cómo nos pueden ayudar estas nuevas tecnologías. Entonces, hemos planteado que podría haber un cuarto modelo, o estamos planteando recién en esta charla, que es recuperar esa comunicación que ustedes vieron que había entre el médico y paciente desde el principio, que esbozaba Laennec o que aprendimos con Hipócrates, y que creo que es lo que se ha perdido y que por eso estamos buscando tantas y tantas alternativas. Que el paciente entienda lo que queremos decirle. Los médicos no recibimos nunca formación en comunicación y todo lo que hacemos es comunicar permanentemente. Hablamos en jerga médica cuando llegan a una consulta lo más alto para que la gente diga, este sabe mucho, pero no nos comunicamos realmente porque nunca nos enseñan a cómo debe uno abordar una entrevista, una comunicación, sino que lo vamos aprendiendo con el tiempo. Entonces esas son cosas que hay que ver. Entonces tenemos el de recuperar la comunicación, el modelo del doctor Google, y ustedes ven ahí de Austin Powers al doctor Evil, demonio, que está aquí porque se ha satanizado totalmente digamos lo que es las búsquedas por internet a través de Google, principalmente por nosotros mismos los galenos, pero que si empezamos a ver a través del tiempo han venido surgiendo unos nuevos personajes, y esos nuevos personajes que están en el ambiente, en el ecosistema de la red, son los e-pacientes, los e-patients, que son unos pacientes que cada vez tienen más importancia y que, como ven ustedes la definición, están aquí, están equipados, ensamblados, empoderados, enrolados, educados, expresivos, expertos y electrónicos. Estos e-patients son gente que investiga en internet, conoce, tiene las conexiones, utiliza la social media completamente y frecuentemente les mando a mis residentes a que lean blogs y cosas producidos por ellos, y muchos tienen un nivel de conocimiento superior al de muchos médicos que yo conozco. De tal manera que ese entorno de conocimiento que se está gestionando está generando la aparición de este tipo de personajes. Y este tipo de personajes, el que ven ustedes a la izquierda, se llama e-Patient Dave. Es el e-Patient más famoso que hay. Es un paciente que tenía un cáncer terminal y el paciente lo desahuciaron. Y él se dedicó a buscar por internet, a buscar y encontró la cura a su problema, lo solucionó y hoy día da charlas en TED, en todas partes, sobre qué debe hacer un e-patient y que no debe aceptar lo que le diga el médico como punto final. Entonces, esta es una escuela de producción, tienen un campo en Silicon Valley donde los pacientes van a entrenarse en cómo ser un adecuado e-patient. Sí, y lo peor que le podría pasar a un médico que no domina estas tecnologías es que se le aparezca un e-patient en el consultorio, porque estaría en serios problemas. Tuitean, postean, hacen de todo y también llevan la palabra de la boca que ustedes conocen mejor que nosotros, buena o mala, hacia dónde van las cuestiones. Entonces son realidades a las que tenemos que enfrentarnos. Ustedes ven aquí una conferencia de e-Patient Day en las charlas TED de este año en Silicon Valley. Y estas son cosas que fueron tuiteando doctores alrededor de él. Dice, es un error pensar que el que prescribe sabe más de todo que tú mismo. Y si alguien desea estar conectado y puede aprender a cómo estar, deberíamos hacer todo lo que esté en nuestro poder para ayudarlo. Son algunas de las otras cosas que ellos dicen. Una de las frases que más me llama la atención es la que dicen que el recurso menos usado en el sector salud es el paciente. No le preguntamos al paciente qué tiene, qué siente y cómo nos puede ayudar. Ahora, los médicos nos encantan las tablets, iPhones y todo eso, pero tal vez no para utilizarlos con los pacientes. Y en lo que ya voy a entrar a esta parte aquí, los últimos 5 o 10 minuticos del social media, es que la definición que yo estoy utilizando es la que aparece ahí. Son aplicaciones basadas en internet que permiten la creación e intercambio de contenido generado por el usuario. O sea, cualquiera de nosotros
puede generar el contenido. Ahora, es un concepto muy amplio en salud. Este concepto es amplio, tan amplio que hay 1937 artículos con 46 definiciones diferentes de lo que es la e-salud y 7 tópicos que incluyen el concepto. Ustedes ven la nube de las palabras que utilizan y cuando hablamos de e-salud tenemos que hablar si es de pacientes o consumidores, de tecnología web 2.0, de profesionales, de redes sociales o herramientas de los medios sociales, si son de cambio de atención en la salud o son herramientas de colaboración, información o contenido en salud. Ahora, una de las críticas mayores que se le hace es que el contenido de internet y todo esto es malo, pero cada vez mejoran los filtros. Y ese estudio que ustedes ven allá está demostrando precisamente eso, que lo que encontramos hoy en día en línea es mucho más exacto y definido que lo que se encontraba hace 5 o 10 años. De tal manera que la tendencia está revirtiendo. Y en nuestro campo hay unas revistas muy importantes que ya todas están empezando a publicar artículos editoriales y revisiones sobre el tema. Por ejemplo, el New England Journal of Medicine, una revista con factor de impacto más de 40, tiene medicina en la edad de Facebook, tiene un grupo especial para eso y utilizan muy bien las herramientas para poder comunicarse con sus usuarios. Y hay un artículo interesante ahí que a los investigadores, los artículos que son más citados son los artículos que son más tuiteados. O sea, los artículos cuando salen los tuitean y los que tienen más tweets son los que llegan a tener más referencias al final. Y eso le ha llamado la atención a mucha gente. Ahora, es una realidad que los médicos estamos utilizando la social media, pero también es una realidad que todavía no sabemos exactamente cómo hacerlo y cuáles son las mejores prácticas para esto. De eso se trata mi tesis, de ver cuáles serían las mejores prácticas. Ustedes ven esto simplemente a manera de revisión, artículos donde han agarrado poblaciones de estudiantes de médicos. No hay mucho todavía en la literatura formal. Esta charla la he hecho no con blogs ni nada, sino con literatura formal para hablar en los términos científicos. Pero cada vez crecen más las revisiones del tema. Y hay una realidad que ustedes ven aquí en esto, no sé cómo sea en comunicación, pero estos son los estudiantes de medicina, 114. ¿Qué es lo que más consultan? Internet. Y cuando estamos en las reuniones de profesores, todavía se levanta el profesor que dice, no deben consultar en internet. El demonio, no deben hacer esto, no deben hacer lo otro. Pero la gente consulta, incluido ese doctor que dice no deben. Entonces lo que yo vengo diciendo es que no es no utilizarla, sino saberlo utilizar apropiadamente para sacarle todo el potencial que tiene. ¿Vieron el porcentaje que creen en su profesor? Bastante bajo. Sí, comparado con internet, mucho. Y estos son unos médicos que les preguntamos y utilizan ya las redes sociales y lo utilizan principalmente para diversión o para informarse. Pero pocos todavía le han visto la utilidad para conexión con pacientes, mercadeo u otras áreas que ustedes ven ahí. Sin embargo, había un porcentaje importante que están interactuando con sus estudiantes, interactuando con otros colegas, haciendo educación médica continua o incluso reclutando pacientes para estudios, que es una área de crecimiento en esta área, en este campo. Ahora, este trabajo que les voy a mostrar aquí es el más importante que hay hasta la fecha en relación de cómo utilizan los médicos la social media. Me gusta porque tiene una definición clara de social media, que son las aplicaciones que les decía que permiten la creación y contenido de contenido generado por el usuario e incluye servicios como social networking, comunidades profesionales en línea, wikis, blogs y microblogging. Además, utilizaron un modelo de aceptación de tecnología. O sea, tiene un poquito más, no es un estudio únicamente descriptivo, sino que utiliza un modelo de aceptación de tecnología para ver cómo elige el médico utilizar o no la herramienta. Y finalmente consigue o define 3 cosas de lo que se considera uso significativo. Lo dice como practicar tratando pacientes o comunicándose con los pacientes, promover salud pública o aprender. Serían, digamos, los 3 factores principales de uso significativo. Ahora, la palabra uso significativo no está definida y eso es lo que yo quiero hacer en mi tesis.
definir qué es un uso significativo, porque cuando yo le pregunto a cada uno de los que están rotando conmigo o con los médicos colegas, cada uno tiene un concepto diferente de qué es el uso significativo. Entonces, en ese concepto estamos trabajando. Se puede aprender en la social media. Todos los jueves hay un chat de educación médica que puedo participar con gente de Cornell, de Harvard, de todas partes, desde mi casa, y se hacen preguntas T1, T2, en los famosos split chats. Los libros los tengo aquí de adorno porque ya no utilizo las revistas. Si tú te quieres actualizar y lees un libro, tiene 5 años de atraso. Si tú te quieres actualizar y lees una revista, tiene 2 años de atraso. Yo voy al concierto, mientras sale el artículo, publica, soy el editor de la revista, 2 a 3 años se tarda la publicación. Si tú quieres mantenerte al día, tienes que ir a una charla en presencia que sea buena, y no todo el mundo da buenas charlas, ojalá esta la sea. Y si quieres realmente saber hacia dónde van las cosas, pues en la social media uno sabe muchas tendencias de lo que va a ocurrir en los siguientes años. De tal manera que eso es algo que también está cambiando muy importante. Hay limitaciones. Este es un estudio de Estados Unidos donde demuestra que no todos los pacientes quieren utilizar la social media. Están interesados en la misma relación médico-paciente que vimos anteriormente. No hay que confundirse. Esto es un adyuvante y hay que encontrar cuál es la forma mejor de utilizarlo. También, ojo, aquí hay muchos estudiantes. El contenido en línea que provocan o que publican inapropiadamente. Miren lo que hay ahí. Ha habido casos que se han sancionado hasta el 60% de contenido inapropiado en línea. Sí, infidelidades o, ¿cómo se dice?, cosas inexactas de los pacientes, comentarios inapropiados, etcétera, y es algo que hay que estar enseñando progresivamente. Ahora, estas son tendencias que hay, que los vamos a ver en la discusión. Un poco, esto es lo que está ocurriendo ahora, a diferencia de lo que ocurría al principio, donde solamente era información. Ahora las comunidades de usuarios analizan, intercambian y manejan esa información y pueden hacer curación de las ideas y poderlo transmitir de una manera diferente, y eso le da un valor agregado. Y estas son las preguntas que yo tengo. ¿Cuáles son los usos profesionales significativos de los medios sociales en medicina? Quiero definir un uso significativo y escoger una red social de análisis, en principio Twitter, pero hay varias que pueden ser utilizadas. Quiero definir apropiadamente la población a estudiar. Al principio pensábamos que fuera médicos de una sociedad de reumatología. Sin embargo, no todos utilizan la herramienta de la misma manera, y si queremos saber cuál es el uso significativo, pues qué mejor que preguntarle a los que realmente ya la están utilizando y saben qué hacer, que serían, digamos, los líderes de la materia. Entonces estamos definiendo eso y vamos a utilizar una metodología que probablemente es a través de triangulación, con encuestas, entrevistas semiestructuradas, encuestas tipo Delphi y análisis de perfiles de lo que publican a través de las redes sociales, que eso es algo que podemos hacer porque lo que escribes está ahí, lo que tuiteas está ahí, lo que posteas está ahí, y como vieron probablemente está para siempre. Ahora, ¿cuál es el área de interés de conocimiento? La forma como usan los médicos las redes sociales, los usos significativos, comprender la utilización de estos escenarios virtuales, analizar las características de estos mensajes que están utilizando e identificar, comprender y analizar la visión de los expertos en el desarrollo del nuevo medio. Aquí ustedes ven esta foto, eso me lo regalaron mis estudiantes, el grupo que está ahí, es un ponqué de Twitter, creo que algunos están por acá, o si no, no están, de Twitter me dieron, gracias por sus enseñanzas, porque nosotros hacemos la rotación tuiteando las cuestiones y también utilizamos las comunidades de Google Plus, y me regalaron ese pudín de Twitter que aprecio mucho. Y aquí ustedes ven en la forma de estudio qué voy a utilizar, qué teoría, qué abordaje. Ha sido complejo definir porque hay muchas formas de estudiar las redes sociales. A través de las características de la red está la teoría de grafos, los nodos, lazos, y una teoría nueva que se llama el conectivismo, los usos y abusos, las motivaciones, lo que se llama el capital social, adopción e identidad, o las mediaciones, una cosa que se llama apomediación, colaboración y apertura. De tal manera que definir de todo este menú de opciones cuál es el mejor abordaje para tratar de demostrar lo que queremos es algo que requiere cierta discusión. Algunos paradigmas que reta la social media.
La búsqueda de la información médica en libros y artículos con acceso cerrado, ya lo comentamos. El estilo de las conferencias, las diapositivas planas de 30 a 45 minutos. Las conferencias médicas son un yunque, una hora de un yunque una tras otra, muy poco dinámicas. Y cuando uno trata de innovar, por ejemplo, como las conferencias TED, la gente se le paran los pelos y se le terminan de tumbar. Entonces, poco a poco, eso va cambiando la estructura de cómo se van haciendo las cosas. El esquema de revisión por pares. Es inconcebible un doctor, alguien que diga, ¿dónde publicaste tu artículo? ¿En qué revista? ¿Qué hice? ¿Qué índice? Eso se está cambiando con el Internet, porque la revisión está ocurriendo en tiempo real con gente de todo el mundo. Lo que usted dice, lo publica y cualquier persona le puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero ¿por qué se mantienen las revistas? Porque hay un negocio detrás de eso. Entonces, luego podemos hablar tal vez de eso. Y la medicina centrada en el médico, es decir, el médico como el Dios, que es el único que puede tener una opinión sobre eso, también es algo que está siendo retado a través de la medicina participatoria. Bueno, como conclusiones, nosotros hemos venido utilizando social media para hacer hangouts. Tenemos un grupo latinoamericano que venimos desarrollando. También hemos hecho tweet apps, que es reunirnos personas que tuiteamos y nos encontramos en los congresos internacionales y tenemos agenda para eso. Y también utilizamos WhatsApp y otras aplicaciones para comentarnos los pacientes y hacer interconsulta. Y a través de Google Plus tenemos un grupo de 8 médicos de 5 continentes que nos comunicamos y nos pasamos los casos clínicos y todo. Estamos trabajando en eso. Y hicimos un libro de Aprendiendo Medicina en las redes sociales, que es el que le estoy pasando a mis estudiantes, donde les vamos enseñando todo este ambiente que es aprendizaje basado, ambientes personales de aprendizaje, que es lo que tratamos de utilizar. Hay que profundizar en el tema, por eso es la tesis doctoral. Y finalmente, les dejo con este ponqué que me regalaron en la última rotación, porque me ponen ahí poniéndole póngase -1, porque yo los califico con +1 y -1, que es el lenguaje de los nuevos medios. Entonces, cuando me dicen lo incorrecto, les digo póngase -1 y ahí me pusieron en ese ponqué que me regalaron la última vez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Como ven, no solamente la tecnología está hablada aquí por sociólogos, comunicadores, también médicos son fervientes creyentes de estos avances. ¿Alguna pregunta, comentario que puedan tener de este interesante proyecto que se está llevando a cabo? Sinceramente yo creo que Carlos Vinicio representa lo que en principio debería ser un médico, un médico en la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta que esto, como dice, él aún, yo lo tomo en mis propias palabras, creo que hay aún muchos doctores en el armario tecnológico. El armario no existe para él, y eso es algo muy positivo. Comentarios, preguntas. Ya tenemos el aire encendido, así que el calor no es excusa. Se nota la diferencia. Manuel. Hola, Carlos. Bueno, un placer saludarte, un placer escucharte. La verdad que es muy interesante ver cómo va tomando forma, ¿no?, el proyecto, y creo que va a salir un resultado extraordinario. Una pregunta que me interesa sobre todo desde el punto de vista de un ámbito como el médico, ¿no? Para poder entenderlo desde la dimensión de otras áreas, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tenéis desde el ámbito profesional de cómo se han percibido de forma general este tipo de cambios que tú propones, ¿no? O del análisis de cómo se modifica ese flujo? Por ejemplo, tú apuntabas un tema que yo creo que es muy importante, que es el tema, por ejemplo, de la dimensión de la publicación del conocimiento científico, y en este caso en el ámbito médico, ¿no? Y cómo eso entra en colisión con, digamos, de alguna forma, con una tradición no solamente académica, sino económica, ¿no? ¿En qué medida, o sea, qué resistencias encuentras tú y qué crees que las conclusiones a las que puedas llegar con tu estudio pueden alentar, digamos, y favorecer un cambio, digamos, global, ¿no?, en ese ámbito? Sí, eso es realmente interesante, los paradigmas que se están retando con esto, pero como empecé a aprender cuando he ido revisando todas estas cosas
y haciendo la revisión de la literatura, el nuevo medio tiene un nuevo lenguaje y ese nuevo lenguaje lo vas observando en muchas partes del mundo. Por ejemplo, hay unos médicos en Australia que están haciendo una cosa que se llama el FOAM, que es Free Open Access Medicine, medicina de acceso abierto, que utilizan en las salas de emergencia y todo lo hacen a través de social media, pero social media con enlaces del mundo tradicional y el mundo informal, es decir, conectar los dos mundos, el formal y el informal en tiempo real e inmediato. Entonces empiezan a hacer eso. Hay otros en Stanford que hicieron la clase al revés, que viene de Salman Khan y toda esta serie de cuestiones de enseñar a los estudiantes con los videos, presentaciones y hacer discusiones en clase que hacemos de diferentes tipos que uno tiene de la red muy buena y poner a analizar esas cosas para el aprendizaje y no simplemente lo que está en los textos. Entonces se están retando esas cosas. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución? Resistencia, mucha resistencia. Yo siempre le digo a mis estudiantes, le digo que mi héroe favorito, no me voy a poner la edad porque después me ponen mucho, pero es uno que se llama Ultraman, no sé si alguno lo conozca aquí, pero Ultraman viajaba y se subía a agarrar fuerzas y peleaba con monstruos, con dinosaurios todo el tiempo, de cartón, era porque era japonés ese. Y esto es así, estar peleando con dinosaurios permanentemente que te dicen no, no, no. Sin embargo, todas esas críticas han ido sirviendo para ir ajustando el modelo. Todas esas críticas han ido sirviendo para ir poniendo lo que tienes que poner de primero, de segundo, e ir metiendo poco a poco. Y recientemente el decano de medicina me dijo, sigue con eso, porque salió un artículo de Stanford en el New England Journal of Medicine del doctor Popper haciendo lo que yo llevaba 5 años haciendo. Entonces yo escribí en el blog mío escribí lo de la clase al revés con todas las cuestiones y me llamó y me dijo, sigue haciendo eso que estás haciendo. Entonces empieza a ver uno ese tipo de cosas que ya te están diciendo, oye, métete aquí, busca acá, haz esta cuestión. Y así ha sido, tenemos un taller de alfabetización digital con la Asociación Colombiana de Reumatología, porque ha habido otro problema, cuáles son las competencias digitales que tenemos, y eso también hemos encontrado. Muchas veces tú le preguntas, le das la charla a los doctores y todo, con los residentes, y les parece fabuloso, pero allá Susana se está riendo. Pero te dicen cuando ya empecé, porque al principio era muy acelerado, yo pensaba que todo el mundo sabía todo. Sí, me dicen, ¿sabes qué? Yo no sé hacer esto. Con la Asociación Colombiana, con la Asociación Parlar, la Liga Panamericana, Elías me dijo, estábamos empezando a trabajar ahí y resulta que no teníamos cómo comunicarnos y logré que bajaran el Skype y todo. Y yo veía que no nos comunicábamos por Skype y le decía al presidente, que es americano, ajá, pero ¿y el Skype? Bueno, no sabía utilizar Skype. Lo descubrí accidentalmente. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir con mucho cuidado y de pronto hay que hacer unos test de competencia digital, de pronto hay que hacer unos talleres y todo, pero cuando la gente va aprendiendo, rápidamente le va viendo la utilidad. Y lo otro que probablemente lo discutieron en algún momento, a veces uno entra a Twitter, la primera vez que entra a Twitter y uno ve y uno dice, ¿esto qué es? Sí, o sea, la primera vez que tú te metes en Twitter y ves unos tweets y ¿esto qué es? Uno tuiteando que desayunó en la mañana, el otro que no sé qué tal cosa, el que se peleó con no sé qué más, ¿esto qué es? Sí, pero después de un tiempo lo vuelve a ver y le va agarrando el estilo y va viendo las cosas y se va dando cuenta que es una fuente de información, conectividad maravillosa. Esa curva de aprendizaje tarda un tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos las estrategias para que podamos responder a eso? Va a ser un reto grande en saber. Por eso creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es describir los diferentes escenarios y las diferentes tipologías de lo que estamos haciendo. Para ya después decir, bueno, puede que haya unos que no van definitivamente a utilizar este sistema, pero estos que tienen esta y esta categoría, esta calidad o este deseo, sí lo van a utilizar. Y lo lógico o lo mejor que pueden hacerlo es de esta manera. Entonces, esa es como la idea. No sé si eso te explicó.
Buenas tardes. Mi pregunta es, ahora como usted dice que la gente se está innovando con las redes sociales y hay muchas páginas donde los médicos informan, ¿cómo va a ser de ahora en adelante el estudio de los médicos y si eso de las redes sociales les va a favorecer? Porque, por ejemplo, yo cuando estoy enfermo le preguntan a una amiga que es médica, ¿qué necesito por PIN? Entonces ella me responde por PIN y yo no tengo necesidad de utilizar un médico. ¿Eso afecta o...? Esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta es una de las resistencias más grandes que hay para la utilización de estas herramientas. ¿Por qué? Porque son gratuitas. Entonces, vamos a hablar un área nada más, por ejemplo, telemedicina. Que uno puede, hoy hemos hecho telemedicina en el hospital con Barú a través de Hangouts de Google y a través de Skype. O sea, software cero costo. Entonces, los pacientes tienen que trasladarse para la consulta 8 horas, los que viven en Guamal, en cualquier lugar de la costa, para llegar probablemente a una revisión de exámenes, ¿verdad? Lo lógico sería que tú pudieras hablar con él por una de estas conversaciones, con un médico allá, preguntarle, orientarlo y ponerle las citas cada X tiempo. Ahora, el sistema tendría que buscar la manera de ver cómo paga esa consulta de telemedicina. Porque lo que van a decir los médicos, entonces ahora todo lo que tú dijiste. Entonces ahora todo gratis. Pero siempre hay un estilo. Todos conocen a los doctores. Cuando les preguntan en una reunión, oye, yo tengo esto y esto, ¿qué les contesta el doctor? Les contesta, bueno, yo creo que puedes tomarte esto, hacer esto, otro, pero si te sigue, mejor ves a la consulta. Si te hace, mejor haga las cosas. Siempre hay una manera de poder ver las cuestiones. Entonces yo creo que es simplemente ir aprendiendo a cómo utilizarlo. Tenemos un problema, por ejemplo, en reumatología. ¿Sabes cuántos reumatólogos hay en Colombia? 125 reumatólogos. Y tenemos 45 millones de habitantes. En España hay más de 1000 reumatólogos por el número de habitantes. Hay citas en el interior, en Bogotá, en Medellín, a 8 meses para pacientes. Entonces, un programa basado en estas tecnologías y desarrollo en esos lugares tiene un sentido claro de oportunidad de atención al paciente. Entonces, lo que hay que buscar es eso. Por eso les insisto que la idea es ver en qué estamos, cómo lo utilizamos y qué potencial tiene. Lo de las revistas es supremamente importante. El esquema, ¿cómo hace un esquema de publicación hoy en día? Usted manda una revista, un artículo, al editor de una revista, se manda a 2 revisores, revisor A, revisor B, se hacen correcciones y luego, si pasan las correcciones, se publica. Cuando se publica por la categoría de la revista y el nivel, en cada universidad se reconoce una cantidad X, Y o Z. Si usted publica en el New England Journal of Medicine que tiene factor de impacto 40, aparte de que va a tener muchas conferencias alrededor del mundo por ese artículo, le van a pagar muy buen dinero en su universidad. Entonces, el estímulo de la publicación lo da la universidad. Si yo publico en mi blog lo que voy haciendo y tengo este conocimiento, hoy día me pagan 0 pesos por yo publicar y mantener un blog. 0 pesos. Pero el espíritu de la web es de colaboración, de compartir. Es el espíritu de las comunidades primitivas, donde todo el mundo se ayudaba. Entonces yo pienso que con el tiempo, como hablaba el periodista, van a encontrar un modelo de negocios que sea útil, una parte que sea cosas que sean gratuitas, de acceso para todo el mundo, y otras cosas, valores premium, en todo donde la persona va a tener y va a estar con seguridad gustoso, dispuesto a pagarlo. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando baja las aplicaciones gratis? Después de que uno prueba que están bien, que son buenas y todo, uno la compra sin ningún problema después de un tiempo, ¿sí? Hasta que empieza a acostumbrarse a comprar todas y se le va la cuenta alta. Pero eso es lo que va haciendo. Entonces, más o menos las cosas van así. Bueno, muchísimas gracias a Carlos. La verdad, como insistí anteriormente, creo que es una tesis muy interesante, súper actual, que si bien es cierto, creo que no va a descubrir la caja de Pandora, el secreto de la caja de Pandora, sí va a dar muy buena cantidad de información como para ir construyendo por lo menos el armazón de esa caja de Pandora que se necesita en el ámbito de la salud.